Bueno, buenos días a todos. Voy a seguir un poco en la línea que ha tenido antes mi compañero Borja y también en la línea que ha tenido antes el anterior compañero de ZER. Mi presentación va a versar un poco sobre programas internacionales, ¿no? Cómo al final internacionalizamos lo que es la I+D. Hablaré también de lo que es un poco la financiación de I+D que se da a nivel que se da en el CDT, y hablaré también en última instancia de lo que es el programa Eurostar. También es un programa internacional, pero difiere un poco de los programas anteriores que voy a comentar, ¿no? Los programas Eurekas y Iberoecas. Empezando por lo que son los programas internacionales, comentar un poco esta diapositiva que yo creo que refleja muy bien pues un poco el panorama que hay de programas y de ideas de proyecto, ¿no? Desde que tenemos una idea de proyecto hasta que la llevamos y la convertimos en un producto, pues pasa un largo periodo de desarrollo, ¿no? Entonces, para ello hay pues distintos programas. Estamos hablando de los programas que antes hemos comentado, que son más precompetitivos, como el 7º programa marco, con menos flexibilidad tal vez que los programas de ámbito Eureka y Iberoeca. Y dentro también del 7º programa marco, pues programas también con una financiación centralizada, lo que son los programas TIC, ¿no? Que como ha dicho antes Borja, todo esto se va a integrar lo que es en el Horizon 2020 para el periodo del 2014 al 2020. ¿Qué características tienen estos programas? Porque es una financiación centralizada, es dinero que viene de la Comisión Europea y es la Comisión Europea la que va a marcar qué es lo que se quiere financiar y en qué tecnologías. Es verdad que todo eso viene pues después de recibir los inputs pues, de las plataformas tecnológicas europeas, de las asociaciones y en definitiva de todos los otros en la medida que se colabora en lo que es en la definición del programa de trabajo. Los programas de los que voy a hablar yo son de los programas Eurekas y Iberoecas, que son programas multilaterales, y los programas bilaterales, que son los que se tienen con determinados países y con los que se ha firmado un acuerdo gubernamental. Estamos hablando de financiación descentralizada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la financiación va a venir de cada país, es decir, cada país va a financiar a las empresas o las entidades de su país. Son programas más cercanos al mercado, por lo tanto el carácter competitivo es tal vez menor que lo que se espera en un programa marco, y también programas con una mayor flexibilidad. Dentro del contexto geográfico, pues hablaré de lo que son en el ámbito europeo el programa Eurostar, que lo dejaré para la última parte de mi presentación porque tiene algunas peculiaridades, y en el ámbito europeo lo que es el programa Eureka. Dentro de lo que es el ámbito iberoamericano, pues el programa Iberoeca, y luego tenemos los programas multilaterales que son con los países de Corea, Japón, China, India, Sudáfrica y Canadá. A ver, los objetivos de estos programas, los programas ECAS, son programas de I+D en cooperación, es decir, tiene que haber investigación y desarrollo en cooperación, en este caso cooperación con alguna entidad o alguna empresa de esos países, ¿no? Que estamos hablando, bien del ámbito europeo, bien del ámbito iberoamericano, o bien con los países China, India, Corea, Japón, Sudáfrica y Canadá. Estos proyectos al final lo que van a intentar es permitir un mayor aumento de la competitividad y de la productividad de las empresas que los van a acometer. Y sobre todo lo que al final van a querer es hacer un desarrollo de un producto, proceso o servicio con un resultado concreto, ¿de acuerdo? Que llegue al mercado, que al final que le genere a la empresa una oportunidad de negocio. Características de este tipo de proyectos, sobre todo, son esas tres: orientación hacia el mercado, un alcance bottom-up y un tema de financiación a nivel nacional. La financiación va a venir de cada país. Esto es lo que significa ser programas descentralizados, a diferencia del 7º programa marco, que lo catalogaríamos como un programa centralizado. Orientación hacia el mercado. ¿Qué estamos queriendo decir con ello? Pues que tratamos de fomentar con esto lo que son proyectos de I+D aplicada, que supongan intercambio tecnológico, nada de transferencia tecnológica. Es decir, ambos países que llevan a cabo, o ambas entidades de ambos países, tienen que hacer desarrollo tecnológico propio. ¿De acuerdo? Se permite la participación, por supuesto, empresarial y también la colaboración con centros tecnológicos y con organismos públicos de investigación. Tiene que tener un claro enfoque hacia el mercado y al final en un resultado. Ese resultado que va a ser un producto, un proceso o un servicio innovador. El componente de la innovación también tiene que estar muy presente. Y como he comentado anteriormente, al final tiene que haber un beneficio para la industria europea, es decir, para los que forman el consorcio, a nivel de una oportunidad nueva en el mercado, ¿no? Y en un plan de negocio. ¿Qué quiere decir que es un alcance de bottom-up? Pues que al final la temática de lo que se quiere investigar lo deciden los propios participantes. Son las empresas o son las entidades que forman estos consorcios los que al final deciden qué es lo que quieren investigar, en qué línea es estratégica para ellas y así lo van a defender. Va a ser importantísimo aquí todo el tema del acuerdo de consorcio. El acuerdo de consorcio va a marcar las reglas durante lo que es el desarrollo del proyecto y, por supuesto, luego cómo se va a explotar los resultados finales del mismo. Y luego otro aspecto fundamental de ello es la financiación nacional. Es decir, al final estos proyectos Eurekas, Iberoecas o bilaterales van a provenir su fuente de financiación de dos vías: de programas públicos nacionales
y de la inversión privada en I+D. Inversión privada en I+D porque al fin y al cabo los programas públicos nacionales van a financiar siempre hasta unos porcentajes y unos topes de financiación. Por lo tanto, el resto se entiende que es un aporte de fondos propios por parte de la empresa. Funcionamiento. Se va a pedir que haya al menos dos entidades de dos países diferenciados y son entidades que no tienen que tener ninguna vinculación entre ellas. Tiene que haber una cualificación técnica y organizativa por parte de las empresas, es decir, demostrar que tienen capacidad técnica para hacer los desarrollos que van a cometer y también contar con los recursos humanos y con los recursos financieros para ello. Es decir, se va a comentar también que el 30% o el 25% o en cada Estado miembro dependerá de las reglas de financiación de esa agencia financiadora, dependerá de lo que no confinancien ellos, lo que tendrá que aportar cada empresa. Por tanto, es importante que esas empresas tengan recursos, tanto humanos para hacer los desarrollos de los proyectos, como recursos financieros para cofinanciar al final el proyecto en su totalidad. Estamos hablando de que, por lo menos aquí a nivel de CEDETI, y de los funcionamientos de estos programas son convocatoria permanentemente abierta. No es como el programa Marco, a diferencia de él, en el que sí que hay unas convocatorias con unas deadlines. Aquí se puede presentar los proyectos a lo largo de todo el año, en cualquier momento, siempre que se tenga una buena idea y se haya formado un buen consorcio. Y el apoyo descentralizado, que es lo que acabo de comentar antes también. Esta diapositiva viene un poco a recordar o a resumir todo lo que acabo de comentar respecto a lo que son los proyectos Eurekas, Iberoecas y multilaterales. Destacar que es verdad, una cosa que nos había comentado anteriormente, es que es el resultado de la propiedad de las empresas, es decir, todo lo que el nuevo conocimiento que se pueda generar de estos proyectos de desarrollo va a pertenecer siempre en última instancia a quien lo ha desarrollado, ¿no? En este caso a entidades, bien sean centros tecnológicos o OPIs, y a las empresas. La solicitud y tramitación de cualquier tipo de estos proyectos se va a hacer a través del CEDETI. El CEDETI, los proyectos Eurekas, Iberoecas y bilaterales, al final lo que el CEDETI va a dar es una etiqueta, y esta etiqueta lo que va a catalogar a este proyecto es de que ha habido una cooperación en I+D a nivel internacional. Con esa etiqueta lo que se puede hacer es ir a solicitar financiación. El CEDETI también va a proveer financiación a estos proyectos y lo va a proveer en unas condiciones diferenciales con respecto a los otros proyectos normales que se presentan en el CEDETI. La etiqueta le permite a la empresa al final recurrir bien a la financiación del CEDETI como si pudiera ir a otra vía de financiación, pues bien del Ministerio de Industria o de las comunidades autónomas, etcétera. Y es verdad que todo este tipo de colaboración internacional suele tener siempre algunas medidas diferenciales y positivas en cuanto a lo que son el apoyo financiero, ¿no? Que luego pasaré a comentar en el caso del CEDETI cuáles son esas medidas. La solicitud de los proyectos se hace online a través de la página web del CEDETI. Ahí se os va a pedir en cualquiera de los casos que se presente un acuerdo de consorcio que no tiene que estar en primera instancia firmado, pero que sí que va a ser requisito lo que es la firma de este acuerdo de consorcio para lo que es conseguir la etiqueta. Se va a requerir también lo que es un application for o un perfil de Iberoeca, es decir, un programa, una pequeña memoria que recopile lo que es en sí el proyecto internacional, contando con la participación tanto del socio español como con los socios de otros países. Y luego también se va a pedir a nivel nacional y en CEDETI lo que es una memoria específica de qué desarrollos se van a realizar por las empresas españolas. Dentro del ámbito de Eureka, comentaros que Eureka va a apoyar tres tipos de proyectos. Los proyectos Eurekas individuales, que son los que he comentado hasta ahora, los proyectos Eurostar, que voy a comentar un poquito más adelante, y lo que son los proyectos de clústeres. Los clústeres no dejan de ser iniciativas estratégicas a largo plazo, formado por una masa o un grupo número de participantes, entre ellos está representada la industria y también los centros tecnológicos y lo que es la parte académica, pero principalmente lo que lo lideran estos clústeres son los grandes grupos industriales, y ahí lo que definen un poco son las estrategias para el sector más relevantes y donde quieren centrar un poco la investigación. Los clústeres que ahora a nivel europeo existen son estos que os muestro en la página siguiente. 4 de ellos son sobre todo con ámbito en el tema de las tecnologías de la información y la comunicación. Hay otro clúster relacionado con tecnologías del agua, otro con temas de fabricación y hay uno específico que es el que quería centrar un poco, que es el Eurogia Plus, que es centrado en temas de energía. Este clúster de energía aglutina lo que es todas las tecnologías de bajo carbón. Hablamos de tecnologías en temas de bioenergía, temas eólicas, CSP, temas solar, tema fotovoltaico, temas de eficiencia energética, temas de smart grid, etcétera. ¿De acuerdo? Está abierto a cualquier temática, solo dependerá un poco de la inquietud de las empresas y el sector donde trabajen, pero todo tiene que ver con energías. Y en principio este tipo de proyectos lleva cierta peculiaridad con lo que son los proyectos ECAS normales en el CEDETI. Aquí quien gestiona un poco la etiqueta y quien la va a dar van a ser el clúster, en este caso Eurogia Plus. Entonces, un poco aquí os plasmo un poco cómo es el procedimiento de estos clústeres, ¿no? En principio hay 4 convocatorias a lo largo, tienen como 4 fechas de corte a lo largo de todo un año, el proyecto, los clústeres, en este caso Eurogia Plus.
en los que habrá una primera instancia que es la que la empresa tendrá que presentar una project outline, es decir, una pequeña memoria preliminar, y tendrá que defenderla ante un comité técnico. En esa pequeña presentación inicial, que no es tan pequeña en el sentido de que ya te pedirán luego la completa, es como en el CDT, que pedimos primero una preliminar y luego pedimos una memoria completa, pero la memoria preliminar va a ser decisiva a la hora de ver si la tecnología que están planteando es novedosa, si el consorcio es homogéneo y es complementario, si respecto al estado del arte sí que hay una mejora tecnológica importante, y luego, por supuesto, cómo eso va a influir en las empresas que van a participar en ese consorcio, pues en sus modelos de negocio, ¿no? Va a suponer una oportunidad de mercado. Una vez que esta PO es presentada ante un comité técnico, este comité técnico está formado tanto por parte académica como parte industrial. Un poco valorarán si esa idea de proyecto es positiva, entonces le insta a lo que es al consorcio a presentar lo que es una full proposal, ¿no? Es decir, una propuesta ya completa. Bueno, pues desde el momento en el que el clúster decide a un consorcio que puede presentar lo que es la propuesta completa, es cuando tendrían que introducir en el CDT lo que es una solicitud de un proyecto Eureka. De modo que se haga paralelo lo que es la evaluación o la preparación de la propuesta completa con lo que es también la evaluación por parte de los técnicos del CDT y de evaluación de si la idea de proyecto, está bien que el clúster lo haya apoyado y diga esto es positivo, pero también los evaluadores nuestros del CDT lo que van a hacer es valorar si realmente se trata de un proyecto de I+D con las características que nosotros pedimos para los proyectos de desarrollo, ¿no? De modo que al final consigamos que cuando el clúster dé las etiquetas y den al final esa catalogación de proyecto interesante a nivel de I+D, el CDT también tenga un poco el respaldo de decir, al CDT también le interesa este proyecto y quiere apoyarlo a nivel luego financiero, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo el clúster lo que va a dar es la etiqueta, como diciendo proyecto internacional interesante, para apoyar, pero la financiación luego habrá que recorrerla y solicitarla al CDT. Por lo tanto, siempre conviene que estas dos cosas vayan de una forma pareja. Importante visitar la página de Eureka, que es la que aquí os pongo, sobre todo para poder descargaros, si queréis, todo el tema de lo que son el modelo de acuerdo de consorcio, el tema de la application for, que es la solicitud un poco que aglutina a lo que es la idea de proyecto en conjunto, tanto en la participación española como en la participación del otro país. Importante a nivel del ámbito iberoamericano lo que es la página del CITED. El CITED es al fin y al cabo una iniciativa iberoamericana de ciencia y tecnología para lo que es el desarrollo. Lo integran 21 países, 19 del ámbito iberoamericano, luego Portugal y España. Y es el organismo que finalmente, con la aprobación un poco por parte de los estados que lo forman, da las etiquetas iberoecas, ¿de acuerdo?, en el ámbito iberoamericano. Estos son los países que integran lo que es CITED. Y con respecto a cada uno de los países dentro del ámbito bilateral, con los países que hemos comentado antes, de Corea, Japón, China, India, Sudáfrica y Canadá, el CDT tiene firmado un acuerdo gubernamental con dichos países. Y allí, en esos países, también hay una agencia específica de financiación que va a ser la que provea de financiación al país, a la entidad que participe ahí, ¿no?, de esos países. A nivel de España es CDT el que se va a encargar de la financiación, pero en cada uno de esos países habrá una agencia especial de financiación para financiar a las entidades de esos países. Importante conocer las condiciones que tiene cada país de financiación, porque en el nivel, por ejemplo, español, nosotros financiamos a empresas mercantiles. Cualquier participación de un centro tecnológico, de un centro público de investigación, tendría que ir subcontratado. Pero no ocurre eso lo mismo en todos los países. Hay países a nivel europeo, incluso iberoamericanos y de estos de ámbito bilateral, que tienen sus propias normas de financiación y en algún caso se podría financiar a un centro tecnológico independientemente de que le vaya acompañando una empresa o no. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que se haga un proyecto de este ámbito, conviene conocer muy bien cuáles son las reglas de financiación del país con el que voy a trabajar. Con respecto a qué financiación vamos a dar en el CDT, pues a ver, aquí esta presentación ya vale para cualquier proyecto que se presente en el ámbito nacional. Os voy a marcar ahora, eso sí, cuál es la diferenciación que existe cuando viene de un carácter internacional, es decir, cuando viene de un derivado de un proyecto ECA, Iberoeca o bilateral. CDT va a apoyar siempre proyectos de investigación y de desarrollo, de carácter sobre todo aplicado. Convocatoria abierta, no competitiva, es decir, en cualquier momento abierto a través de la página web del CDT. Sin líneas predefinidas de I+D. Requisitos básicos: ser sociedad mercantil. Si hubiera subcontrataciones, centros públicos, OPIs, universidades, tendrían que ir siempre subcontratados. Tiene que ser un proyecto innovador, es decir, un poco valorar qué es lo que existe en el estado del arte y cómo mi proyecto va a suponer una mejora con respecto a lo que existe ahora mismo en cuanto a tecnología.